Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orquestando Herramientas Atlassian. ¿Sabes cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas al momento de intentar implementar la gestión de inventario? Hoy nos va a estar acompañando Pedro Olmo del equipo de Deiser para contarnos de esto y mucho más. Porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Sin más que decir, que comience la música. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Orquestando Herramientas Atlassian. Un gusto tenerte por acá. Hola Hernán, pues gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí contigo y nada, encantado de hablar un poco de lo que nos apasiona, ¿no? Que en este caso es el mundo Atlassian. Tal cual, sí, sí. Y por lo menos un gusto tener acá a la gente de Deiser, como siempre, digamos, siempre. No hay temporada, me parece que no aparezca alguno. Hacemos todo el desafío, en realidad el desafío es ver, a quién traemos esta vuelta, ¿no? Sí, Pero, somos muchos y ya ha comentado Guillermo que también ha estado, estuvo también Leo, sé que ha habido algunas personas más de Deiser, entonces encantado de estar una vez más aquí, en ujú, nombre en este caso de Deiser, pero bueno, la primera vez que estoy yo en este caso, ¿vale? de acuerdo, sí. Y bueno, dado que es la primera vez que estás, ¿qué te parece si le haces un poco de la intro de vos y cómo has llegado a esto que es Atlassian, ¿no? Vale, pues sí, sin problema. Me hago una breve presentación. Pues bueno, mi nombre es Pedro Olmo, ¿vale? Actualmente vivo en Palma de Mallorca. Obviamente teletrabajo 100%. Como sabéis, Deiser es una empresa que está en Madrid, pero bueno, ya estamos, sobre todo desde la parte del COVID, que yo entré un poquito después de la parte del COVID, ¿no? Pero ya sí que es una empresa 100% de trabajo, ¿no? Al final creo que es algo que ha llegado para quedarse y que ya yo antiguamente ya en la empresa en la que estaba ya hacía teletrabajo antes del COVID. Entonces estoy muy acostumbrado. Y nada, y actualmente estoy en el equipo de soluciones de Deiser, ¿vale? Estoy como technical lead de uno de los equipos de soluciones. Somos varios equipos en soluciones, varios equipos pequeños, pero al final somos equipos y estoy liderando uno de ellos. También estoy, aparte de como técnico Atlassian Solution Team Leader, de alguna manera también soy arquitecto técnico, ¿no? En la parte de Atlassian, sobre todo. Ujú, genial. Bueno, gracias ahí por la intro. Este, una observación. Me acabo de dar cuenta. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Cómo Sí. es que si en España todo lo traducen al español, me estás dando roles en inglés? Te maté, ¿no? Ay. Tenemos la Sí, clásica esa, digamos, entre Latinoamérica y España, que España todos, hasta las el nombre. posiciones en inglés, sí, sí, efectivamente. Eso es una cosa que es así, ¿eh? Al final, la parte de jefe técnico en un equipo de soluciones suena como un poco extraña. Yo ya como al final en la firma ya lo tengo así, ¿no? Como Atlassian Solution Team Leader, lo digo en inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que la traducción sería ese, ¿no? Un poco Sí, sí, sí. el jefe técnico del equipo de soluciones, podría Sí, sí, decirte. sí, como los tengo identificados, que siempre ahí, si están en España, no importa la película, lo que sea, ¿viste? Siempre están Pero siempre en en inglés. español, ¿eh? Este, volviendo al tema, vamos a Sí, volver al tema en cuestión y demás, que es lo que es gestión de activos, ¿no? En sí, todo caso, dentro de ITSM. Eh, eso es. para irnos adentrando en eso, ¿cuáles serían los pasos claves que uno debería implementar para tener una gestión de activos efectiva dentro de ITSM, si se quiere? Vale, pues yo os voy a comentar un poco desde nuestra, pues al final lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿no? Cuando viene un cliente y nos dice, oye, necesito una CMDB, porque es un poco esos primeros términos, esa CMDB, una gestión de activos, o al final Ujú, nos dicen, incluso algún cliente nos dice, quiero ver qué es eso del módulo de assets, ¿no? Pues al final es como esa claro. primera charla que tenemos con el cliente es esa, ¿no? Al final no nos vienen diciendo, oye, necesitamos una gestión de activos para ITAN o necesitamos una gestión de activos para ITSM. Ujú, Esa nomenclatura aún no he visto yo cliente que nos vengan con esa nomenclatura, ¿no? De alguna manera. Pero básicamente, pues todo se enfoca a lo que se necesita, ¿no? Que al final es un proceso, pues para poder inventariar, ¿no? ujú, Controlar, poder incluso mantener y optimizar todos tus activos tecnológicos, ¿no? Al final, cuando hablamos de esos servicios, de esa gestión de activos ITAN o ITSM, pues al final estamos hablando de eso, ¿no? De inventariar, controlar, ujú, mantener y optimizar, pues todo lo que son tus activos tanto tecnológicos, ¿vale?
como de otro índole, porque al final sí que es verdad que siempre estamos metiendo la parte tecnológica, como puede ser pues, el hardware, todo tu software, la infraestructura que tienes en tus máquinas o incluso en tus máquinas virtuales, como puede ser una infraestructura de AWS, por ejemplo, ¿no? Pero también cada vez estamos viendo más como en la parte de activos no solo estamos hablando de la parte tecnológica, sino que incluso nos vienen empresas manufactureras que necesitan inventariar las piezas con las que están trabajando para saber el stock, para saber si realmente tienen stock de esas piezas. También cada vez nos vienen más clientes que nos vienen, oye, es que yo necesito un lugar donde añadir mis contratos, tanto de mis proveedores como de cualquier otra cosa, que me diga en algún momento cuándo va a expirar esos contratos, ¿no? Y que de alguna manera con esa fusión entre lo que es la parte de activos, que es la CMDB, y automatización, que también es una parte muy importante de Jira o de JSM, pues que nos diga, oye, cuando se vaya a expirar un contrato, que me envíe un correo, pues no sé, una semana o 2 antes, ¿no? Al final son funcionalidades que cada vez nos están pidiendo más, ¿eh? Entonces sí que es verdad que ya no solo estamos hablando de la parte de activos, estamos hablando de contratos, estamos hablando de empresas que lo que quieren es de alguna manera inventariar sus piezas. Incluso estamos hablando también de empresas de automoción, que lo que están haciendo es inventariar sus propios activos de stock como coches. También tenemos empresas que hacen eso. Pues bueno. Entonces, hay mucha índole diferente que tú puedes inventariar. Es verdad que la más común es esa, ¿no? La que hemos hablado al principio, esa de ITAM o esa parte de ITSM, donde son básicamente activos más de hardware, de software, infraestructura. Pues al final, ¿qué tengo yo? Que yo tengo yo en la casa, es decir, cuántos ordenadores tengo, a quién están asignados, dónde están ubicados. Eso es un poco lo más común que se suele inventariar, ¿vale? Entonces, más o menos por ahí iría la parte de ITSM. Sí, y sería la puerta de entrada, claro. Sí. Pero la verdad que esto que mencionas, de lo que es el módulo de assets, que tal vez, como bien dices, digamos, a ver, ¿cómo pongo assets o cómo manejo el inventario? No te van a venir con una pregunta a ese estilo. El potencial que tiene es mucho mayor a, justamente, decirme cuántas computadoras tengo. Eso es. Porque al final lo que tú tienes también es, oye, una relación, ¿no? De entre esos objetos, puede ser un ordenador portátil, un laptop, como queréis llamarlo, ¿vale? ¿A quién está asignado? O sea, ¿de quién es ese laptop? ¿En qué departamento está ese laptop? Claro. ¿Dónde está ubicado? Porque, claro, las empresas suelen estar en diferentes oficinas, ¿no? Pues toda esa relación la puedes ver de manera muy rápida en ese módulo de activos. Claro, sí. Sí, y el que te dice, bueno, ¿y en dónde está? Y al mismo tiempo decir, bueno, tengo todo un inventario, todo mi asset, digamos, de todo lo que es facility, todo lo que son el escritorio tanto, tanto y demás, o sea, potencialmente un montón. Y te consulto, yendo un poco más a eso, ¿cuáles han sido los desafíos más comunes que se han enfrentado al momento de implementar el módulo, por ejemplo? Pues mira, esta parte sí que es verdad que si nosotros, porque nos vienen empresas que al final lo único que necesitan es una estructura y la relación de esa estructura, ¿no? Lo que te he comentado, a lo mejor necesitan, pues por una parte, su infraestructura de ordenadores y por otra parte, los empleados, ¿no? Y las ubicaciones. Entonces, con esos 3 tipos de objetos, que es como nosotros le llamamos en la parte de activos, en la parte de assets, lo único que necesitan es relacionar esos tipos de objetos, ¿vale? Y al final ellos son, de alguna manera, lo nutren de manera manual, ¿vale? O a través de CSVs. Al final tú también puedes importar un CSV con esta información, ¿no? Ese es un poco el modelo más fácil que nos suele venir pues a la hora de implementar una CMDB. ¿Cuál suele ser el más complicado? Pues para mí el más complicado, ¿vale? Es una de las herramientas que te permite por defecto assets, ¿vale? Tú puedes instalar un software que se llama Assets Discovery, ¿vale? Es un software que básicamente lo que te permite es una funcionalidad básicamente que lo que te permite es identificar y recopilar, ¿vale? De alguna manera automática, ¿vale? Información de todos tus activos de TI, tanto de hardware, software, como incluso dispositivos de red, ¿vale? Entonces, esta parte sí que es compleja porque lo que hacemos, así a grosso modo, es cogemos un servidor del cliente, ¿vale? Instalamos este software, que al final es un software que te puedes descargar desde el propio Marketplace. Si pones la palabra Asset Discovery, tú lo pones en el Marketplace y te aparece un software. Esto lo puedes instalar en un servidor o una máquina, tanto Linux o como Windows, ¿vale? Yo recomiendo Windows, ¿vale? En este caso, de las pocas veces que recomiendo Windows, es verdad que con Linux...
Sí, sí, de las pocas veces, porque sí, a ver, yo soy pro Linux, además para cualquier, además también vengo de esa old school, ¿no? De esa parte donde yo cuando iba a un cliente siempre era la persona que le instalaba en un Linux su Jira o en un data center con múltiples nodos, también siempre máquinas Linux, pero para este software en concreto, yo diría, al final por todo lo que me he pegado con esta herramienta, que me he pegado bastante con Asset Discovery, yo diría que funciona mejor con Windows, ¿vale? Con Linux sí que es verdad que el funcionamiento a veces es muy anómalo, ¿vale? Suele fallar más en Linux que en Windows. Entonces, para Asset Discovery, yo siempre recomiendo una máquina, un servidor Windows, ¿vale? Entonces, bueno, andando de esas premisas que son consideraciones que yo comento, porque al final sí que he tenido un baraje, ¿no? en la instalación de esta funcionalidad, pues he tenido bastantes problemas porque al final es algo complejo de instalar, ¿no? Porque como comento, tienes que coger un servidor del cliente, instalar este software y después de instalarlo, la parte de configuración es la compleja, ¿no? Porque hay diferentes configuraciones. Yo no sé si al final lo has visto o no lo has visto, pero a la hora de configurar, tú puedes configurar a qué redes quieres hacer ese autodescubrimiento. Es decir, al final tú tienes que poner una IP, unos rangos de IPs de tu empresa para decir, oye, quiero que este autodescubrimiento me revise aquí y aquí, en las oficinas de Madrid y de Barcelona. Entonces eso tienes sus rangos de IP, ¿no? Y aparte de los rangos de IP, también tienes que poner un usuario que pueda hacer unos comandos que por detrás te dice Atlassian, porque obviamente para hacer ese autodescubrimiento Atlassian tiene una página de información que te dice lo que hace por detrás ese discovery, ¿no? Es decir, todos los comandos que lanza por detrás, tanto en Windows como en Linux. Entonces, tienes que coger un usuario que no es 100% un usuario administrador ni un usuario root, si utilizas Linux, pero más o menos tiene casi todos los permisos para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchas empresas que nos dicen, es que cuidado, porque si yo le estoy dando permisos aquí a un usuario root, si alguna vez tenemos un problema de seguridad en esta máquina, es que con este usuario me pueden escanear toda mi red, ¿no? También nos ha pasado, clientes que nos digan, no, es que a mí esta configuración no me vale, porque si alguna vez pasa algo en esta máquina, es que le estoy dando acceso a la persona que entre aquí a que vea todo mi rango de IP, un usuario que pueda acceder y me pueda hacer pues un montón de comandos que yo no quiero, ¿no? Entonces, por eso digo es complejo, ¿no? Porque al final esta sería la opción de instalar, pues definiendo las redes, ¿no? Esta es la primera opción. La otra opción, que también la hemos implementado desde Deiser, es en cada máquina que yo quiero descubrir, ¿vale? Instalo un agente, ¿vale? Entonces yo en cada laptop, imagínate de mi compañía, instalo un agente del Asset Discovery, ¿vale? Y después lo que hago, de alguna manera, es con un colector que yo instalo en el servidor del cliente, cojo toda la información de esos agentes, ¿vale? Esos agentes lo único que hacen es traer la información de cada uno de los ordenadores portátiles o de las máquinas donde yo instalé eso, y ese colector es el que después se comunica con mi base de datos, con mi esquema de objetos de assets, ¿no? Al final es como algo intermedio. En vez de que desde la máquina yo cojo todos los rangos de IP y voy escaneando, entonces la otra manera es todos los agentes de los diferentes portátiles, ¿vale? Pues me van trayendo esa información al colector. Entonces son dos maneras diferentes. No sé si te has peleado alguna vez con ellas, pero ya te digo, para configurar esto no es el típico add-on que se instala de manera fácil, ¿vale? Es decir, Asset Discovery tiene mucha tela, por decirlo de alguna manera. Sí, personalmente no tuve que renegar con eso. Creo que afortunadamente para cuando estaba más en el juego, yo ya no estaba metiendo tanta mano en eso, por suerte, porque pues es la parte más complicada, sé que es digo. Complejo. Sí sé que es complejo, es lo que he escuchado. Y por ejemplo, para mezclar un poco, por acá en esto que uno habla de poner las cosas en los servidores y demás, pero al mismo tiempo hoy en día todo apunta a la nube. Claro. ¿Cómo se comporta el Discovery en la nube? Y cómo ha sido tu experiencia, si se quiere, de pasar de assets en data center a la nube, que entiendo que hace un tiempo atrás era muy notoria la diferencia en funcionalidades. ¿Cómo está la situación ahora? Vos que lo haces más en el día a día, si se quiere. Pues lo que es la migración de assets desde una parte de activos de data center a cloud, a día de hoy es totalmente manual. Es decir, el migrador no te lo hace.
¿vale? Es decir, a día de hoy el migrador de Atlassian te migra proyectos, te migra pues cualquier tipo de tipología de tickets, te migra incluso la parte de, hay una parte para migrar apps, ¿vale? Que hay algunas apps que se migran, hay otras que no, como ya sabéis, ¿vale? Pero esta parte de assets a día de hoy no está aún implementado. Sé que Atlassian estaba trabajando en ello, también tengo que decirlo, pero aún a día de hoy no está implementado. Entonces, nosotros cuando hemos tenido que hacer una migración de un data center a un cloud, pues hemos utilizado o una app que se llama Insight Assets Backups and Migration, ¿vale? Que está en el marketplace, que al final lo que hace es eso, es te copia lo que tienes en data center, te lo puede copiar en un cloud, ¿vale? Existe esta app que te hace este funcionamiento. O si son CMDBs que no son tan grandes, al final pues puedes hacer un export y un import, ¿no? Es decir, puedes exportar lo que tienes en data center e importarlo en tu cloud, no hay problema, ¿vale? Con CSV se puede hacer. Pero son estas dos opciones, es decir, o con una app de terceros o manualmente con CSVs. Vale. Y entiendo que debe ser Sí, perdón. desafiante también al mismo tiempo. Ahí vos me dirás las mejores prácticas, el hecho de decir, a ver, sí, yo lo copio y les pego, pero después le tengo que decir en cloud que tienen que volver a buscar en estos campos esta información que ahora está acá, digamos. Porque entiendo que esa relación se debe parar también, ¿no? Claro, ahí viene la complicación, ¿no? Es decir, ahí viene un poco, creo que le has dado en el clavo exactamente lo que pasa. Porque tú una cosa es migrar tu CMDB, que es como yo comento, al final lo puedes hacer con CSV, eso lo puedes hacer con una app de terceros, ¿vale? A día de hoy es las maneras que se pueden hacer, pero después ahí viene el problema grande que es esos campos que tú tienes en los tickets que hacen referencia a objetos de la CMDB, ¿no? Cuando se migran, obviamente esa parte de tickets sí que el migrador te lo hace automáticamente, tú puedes migrar tickets como he comentado anteriormente, pero ¿qué pasa con esos campos que hacen de alguna manera, o sea, que de alguna manera apuntan a esos objetos de assets? Pues que se quedan huérfanos, ¿vale? Es decir, que se quedan vacíos. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Entonces, para arreglar esto, pues hemos hecho varias, desde Deisen, en este caso, hemos hecho, bueno, Atlassian te da una solución, un walk-around, por decirlo de alguna manera, que tú puedes, los tickets que tengan esos campos los puedes importar con CSV, solo el campo de esos campos de tipo asset, ¿vale? Que es como se llaman esos campos de tipo activo. Se pueden hacer con importaciones manuales, ¿vale? Tienes un walk-around que Atlassian te lo provee, ¿vale? Y tienes la información en la web. Nosotros incluso hemos llegado a desarrollar, porque claro, tuvimos un cliente con muchísimos campos y muchísima información en la parte de los campos de tipo asset, y lo que llegamos a hacer incluso es un desarrollo a medida que lo que hacía, ¿vale? Por fuera, teníamos un Python por fuera, que te cogía el campo en origen, en este caso en el ticket de data center, te buscaba el homólogo en el cloud una vez migrado, ¿vale? Y te buscaba el ID, porque claro, los IDs, cuando tú migras, los IDs de assets en data center versus los de cloud cambian, ¿vale? Igual que los tickets sí que tienen la misma nomenclatura, ¿vale? Tienen, pues imagínate que es ese proyecto ITSM-405, en cloud, en data center, cuando lo migras, en cloud es el mismo, es el ITSM-405, ¿vale? Eso sí que te guarda esa relación. Pero la parte de activos no. La parte de activos, ya lo hagas con una app de terceros o lo hagas manualmente, los IDs cambian, ¿vale? En la parte de activos. Entonces, esa parte la llegamos a completar con un script que hicimos por fuera, en Python, ¿vale? Entonces, ahí es el gran problema. En la parte de migración, más allá de lo que te he comentado al principio, el gran problema son esos campos de tipo objeto que cuando tú migras se quedan huérfanos, se quedan sin información. Sí. ¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Tal cual. Y bueno, y creo que justamente lo que hablábamos en la primera reunión cuando nos juntamos, el otro desafío más allá del desafío técnico, que te la debo y concuerdo, yo también haría mi desarrollo propio, yo, entre comillas, porque no se supiera, ¿no? Bueno, pero si no sabes, nos puedes pedir ayuda, Hernán, que esto lo tenemos nosotros, no te preocupes. No, al CSV, digamos, no... Lo tengo negado desde que se usaba para importar cosas en Atlassian y era totalmente unreliable, no me sale la palabra, totalmente, entonces lo veté de por vida, estamos peleados a muerte, así que haré con mi desarrollo. Pero más allá de lo técnico, otro de los desafíos que había mencionado era esto de el límite, si se quiere, o el impacto a nivel presupuesto, de los activos en la migración, ¿no es cierto? Porque cambia esto de superando cierto número de elementos que uno tenga en cloud
assets te empieza a cobrar por fuera de lo que vos estás pagando en tu propia suscripción, ¿no? Contame un Eso poco es. más de eso y qué estrategias tienen ustedes. Pues eso es un problema que se anunció el año pasado, en septiembre, ¿vale? Se anunció en septiembre y se hizo efectivo en octubre. Es decir, a todos los clientes en septiembre les comunicaron esto, ¿vale? Es decir, al final tienes de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, con tu suscripción, tanto Premium como Enterprise de Cloud, tienes hasta 50.000 activos de manera gratuita. A partir del 50.001 pagas por cada activo al mes, ¿vale? Es decir, no al año, sino al mes. Entonces, imagínate que tienes 50.001 activo y lo tienes de manera recursiva cada mes, ¿vale? Entonces, de enero a diciembre, tú pagarías por ese activo 12 veces, ¿vale? Pagarías una vez al mes por cada activo, ¿no? Es decir, por al final pagas uno en enero, uno en febrero, otro en marzo, otro en abril, es decir, pagarías un activo cada mes. En este caso, es verdad que por cada activo te cobran la sean $0,05, ¿vale? Después es verdad que hay un volumen por descuento si tienes más de 200.000 assets, pero bueno, más o menos para que os hagáis la idea es 0,05 o $0,04 por activo al mes. Y claro, esto es un gran problema, porque es algo que, bueno, sobre todo en instancias muy grandes, nosotros nos hemos encontrado este año. Este año, por ejemplo, hemos tenido varios proyectos de CMDBs con más de 500.000 activos. Estamos hablando de medio millón de activos. Entonces, tú hacías la cuenta, ¿vale? De lo que costaba esos 450.000 activos de más, porque piensa que los primeros 50.000 son gratis, por decirlo de alguna manera. Los otros 450.000 tienes que pagarlos. Y si haces esa multiplicación al año, pues te salían más de $200.000. Más de $200.000. Entonces, estamos hablando que pagas más por el módulo de assets que incluso por tener todo tu licenciamiento en cloud, ¿vale? Entonces, era algo que bueno, que nosotros hemos estado trabajando sobre todo con los clientes más grandes. Te diría que más o menos una decena de clientes, ¿vale? Para más o menos tener esa volumetría. Y lo que hemos hecho, pues en muchos casos hemos optimizado, es decir, porque había cosas que no se usaban, hemos borrado, porque al final sí que es verdad que como no es de pago, pues todo el mundo tenía muchísimas cosas allí puesto. Y después, cuando le han visto un poco que Atlassian se ha puesto serio con este tema, lo que hemos hecho es ver lo que es necesario, lo que se estaba utilizando y lo que no se ha borrado. Entonces, ha habido muchos casos que hemos hecho una optimización, que es como trabajamos en Deiser, intentamos optimizar la CMDB. Otra estrategia que hemos seguido, pues clientes que no querían borrar nada, porque para ellos era muy importante tener todo su historial de activos, pero no querían pagar lo que te he comentado, ¿no? Ese fee, porque al final también esto es un tema ya no solo de pagar, sino es un tema de que es muy variable. Porque tú vas a pagar por los activos que tengas de más de 50.000. Esto cada mes puede ir variando. Sí, sí. Entonces, imaginaros la persona de finanzas o la persona que lleve todo el tema de contabilidad en una empresa, decirle al final que no sabes qué vas a pagar de Atlassian en cloud porque va a depender de una variable que son los activos. Entonces esto, hay a muchas empresas españolas que no les gusta. Ellos quieren saber exactamente el presupuesto que les vale tener todo en Atlassian en cloud. ¿No? Entonces, no creo que sea solo España, créeme que... Sí. Bueno, nosotros... Bueno, empecé, sí. ¿No? En mi caso, porque me peleo más con clientes españoles, pero también pasa con clientes que tenemos de fuera, efectivamente. Esto creo que es algo que desde finanzas quieren saber exactamente el presupuesto, no quieren que sea variable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra estrategia que hemos hecho? Pues mira, directamente hemos migrado a alguna app. Es decir, tenemos alguna app, como por ejemplo la app hay una app de AppFire, ¿vale? Que se llama Assets and Inventory Plugin, se llama, ¿vale? Es una app de AppFire que la podéis seguir en el Marketplace, que no te limita en el número de activos, ¿vale? Es decir, aquí no es como Assets antiguamente, no te pone un número. Y es muy semejante a la parte de activos. Es verdad que no está tan integrada como Assets, porque al final Assets, pensar que es como un módulo que del propio JSM, que es algo que en el pasado, para los que somos de esa old school, ¿no? De esa vieja escuela, sabemos que viene de aquella app que se llama Insight, que al final Atlassian adquirió, ¿no? Pues un poco está integrado en todo el Jira. Y claro, ahora estamos hablando de una app que es de terceros, que es de AppFire, y que
pues obviamente toda esa funcionalidad que, por ejemplo, tienes de manera muy automática en Jira, como puede ser buscar un objeto dentro de la parte de automation, ¿vale? Tienes un lookup de objetos, que es una acción que tú tienes dentro de automatizaciones, por ejemplo. Sí. Pues esa parte, si la quieres hacer con una app de terceros, obviamente no la tienes, ¿no? Esa parte de buscar un asset concreto y dime qué atributo tiene en la localización de ese objeto, por ejemplo. Eso que es súper fácil hacer con assets, pues con la parte de Assets Anti-Inventory Plugin, que es una app de AppFire, se puede hacer, ¿vale? Porque sí que se puede hacer, ya os lo adelanto, pero tienes que saber tocar bastante bien, o sea, tienes que saber utilizar muy bien las API REST, porque obviamente todo esto se puede hacer con llamadas API REST, que te traiga la información de ese activo, y después tú tienes que ir filtrando ese JSON, pero se puede hacer, ¿eh? Nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Sí, o sea, entonces toda esa funcionalidad que te permite hacer assets y automations se puede hacer con esta app, lo único que no de manera tan fácil. Sí, es como que tenés el escenario justamente, o a ver, o priorizás usabilidad, por así decirlo, y mantenimiento, o Eso es. optimizás el costo del licenciamiento, pero sabes que el nivel mantenimiento y demás te va a demandar más. O sea, lo que no gastas en un lado lo vas a gastar en otro, porque si lo estás haciendo todo por app y demás, te cambian después un endpoint, te cambian una cosa y... Claro, y vas a tener que saber, vas a tener que tener a alguien que sepa utilizar esto, porque es verdad que es más complejo, pero realmente toda la funcionalidad que te da Assets con esta app que comento de AppFire se puede hacer, lo único que obviamente tienes que atacar a su API REST, que es más complicado, pero se puede hacer. Bueno. ¿Vale? Entonces, estas serían las dos opciones que te he comentado: optimizar, irnos a esta app que para mí es la app más parecida al módulo de Assets. Y por último, también tenemos clientes que al final lo que han querido es externalizar su base de datos. Es decir, al final... Ay, me decías, te estaba viendo si me decías esa opción. Sí. No, pues efectivamente. O sea, hay clientes que al final han dicho, oye, mira, no quiero depender de la parte de Atlassian, de este módulo de Assets, porque yo no sé si después me van a subir el precio, si cuando ahora son 50.000, el día de mañana van a ser 20.000. Entonces, al final no quieren ver estas cosas que está haciendo Atlassian, ¿no? No quiere ver un poco esta política que está haciendo Atlassian con el módulo de Assets, ni tampoco quieren depender de una app de terceros como puede ser la de AppFire. Entonces, lo que han dicho es, oye, lo que voy a hacer es externalizar mi base de datos, toda mi base de datos la pongo en una base de datos mía, pues lo que sea, una Postgres, una Oracle, lo que sea. Y si yo lo que quiero son datos de esos activos o de esos objetos que tengo en mi base de datos y quiero que aparezcan en Jira, pues hay conectores tanto en el marketplace como desarrollos que hemos hecho en Deiser a medida, que lo que hacemos es leer esa base de datos y traer esos datos a los tickets de Jira, ¿vale? Entonces, básicamente no tenemos esa parte de CMDB en la cual yo puedo entrar y mirar todos mis activos, pero sí, yo puedo entrar a mis tickets y, por ejemplo, ver si Pedro Olmo ha abierto un ticket, pues que es de Deiser, que es del equipo de soluciones y que su jefe se llama, pues en este caso, Luis, o se llama Leo, ¿no? Es decir, porque al final toda esa información que yo la tenía en mi módulo de assets, pues ya no la tengo en assets, la tengo en mi base de datos externa, por decirlo de alguna manera, pero esa información yo lo que hago es relacionarla con conectores que hay tanto en el marketplace, como comento, como nosotros hemos creado también conectores con herramientas en Forge, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el marketplace, esto que te acabo de decir lo puedes hacer con la típica app de Elements Connect, que no sé si la conoces. Sí, estaba esperando el nombre, yo me quedo cansado, pero a ver si usan esa, o con la de External Data, también funciona muy bien. Funcionan muy bien las dos, ¿eh? Entonces, con estas dos apps se pueden hacer cosas como lo que yo he dicho. Y si quieres cosas un poquito más avanzadas, porque necesitas alguna información más detallada, pues nosotros hemos hecho desarrollos en Forge, que al final son conectores a la base de datos directo, ¿vale? Entonces, bueno, que tengas un poco la idea de esas tres vías que nosotros hemos hecho cuando un cliente nos ha venido y nos ha dicho, oye, es que yo el módulo de assets no quiero pagar más por él. Pues entonces tenemos que optimizar, mirar de migrarlo a otra app de un fabricante de terceros, como la de AppFire, o externalizarla y ver cómo esa información la integramos en Jira. Esas son las opciones que nosotros hemos validado en Deiser, funcionan y ya te digo, tenemos clientes en cada una de esas tres. Sí, y creo que también. A ver, creo que el análisis justamente tenés el análisis económico, el mantenimiento y también está el requerimiento como tal de la base de datos, de cómo se alimenta, ¿no? De cómo alimento mi CMDB. A ver, porque no conozco el de AppFire, no he tenido que jugar con él, ¿no?
Pero Eso es. en assets como tal es como que vos tenés la posibilidad de hacer una especie de lectura y escritura fácilmente, ¿eh? Pero si te vas al caso de Elements, donde solamente consumen la información, Eso la es. parte de la escritura la perres entre comillas, o ahí justamente tenés que construir por encima de eso, que lo hemos Un desarrollo. evaluado, o un desarrollo, o alguna magia de Eso APIs es. por detrás y demás, porque perres una funcionalidad clave que te ofrece assets, y en el teórico Claro, te sale más barato, pero no, después que vas a mandar a alguien que vaya y edite la base de datos a mano cada vez claro. que hace el ticket. Entonces, no sé. El, el modo lectura, lo que tú dices, lo puedes hacer con Elements o External Data, pero si tú lo que quieres es nutrir esa base de datos, es decir, escribir, pues tenemos que hacer un desarrollo en Forge, que es lo que te he comentado. Nosotros somos Claro, desarrollos que al final, pues, donde tú pones un campo aquí, pues eso después va a la base de datos y se pone en el lugar correcto. Lo hemos hecho también. claro, por eso entonces es todo, Claro. todo un análisis que hay que hacer claramente y hasta Totalmente. cierto punto te hace que no se plantee si valen la pena, digamos, a cuándo, Claro. cuál será la línea que dice hasta acá te conviene assets, ¿eh? Hasta acá, hasta este número Sí, de cosas. depende mucho del cliente también, ¿eh? Porque al final el cliente es lo que te digo. Hay clientes que dicen, no, a ver, vamos a intentar con assets, ya que lo tenemos, vamos a intentar ver si con assets nos funciona todo bien, vamos a optimizar, vamos a intentar que no se vaya mucho. Hay otros clientes que nos dicen que no, directamente vamos a otra app, pero hay clientes, como te digo, que al final, pues viendo un poco la política de Atlassian, de la parte de activos, pues no quieren tampoco depender ni de assets ni de una app de terceros. Entonces han dicho, oye, al final me lo quiero albergar yo en mi base de datos propia y las conectividades pues ya la vamos viendo un poco cómo lo hacemos, porque al final pues esto es, como tú has dicho, de que hacer un análisis previo de requerimientos y ver cómo eso lo implementamos, porque al final eso es un desarrollo que nosotros utilizamos Forge, que es el framework de desarrollo en cloud, pero claro, tenemos que tener bien claro qué quiere el cliente, qué requerimientos tiene. Ujú, claro, bueno, sí. Claro. Bueno, a fin de no quedarnos divagando más, porque se presta para seguir metiéndose y qué hacen acá, qué hacen, me encanta. ¿eh? Yo creo que no sé si tienes algún consejo para alguien que lo esté usando o que lo esté considerando, antes de cerrar el tema como tal, digamos. A ver, yo creo, para mí, la parte de. Igual que ahora todo el mundo está con el tema de la IA, ¿no? Al final, el robot, que es como el chat GPT, ¿no? De Atlassian. Al final, yo creo que el módulo de assets es algo que se tiene que usar. Es decir, al final. Por consejos propios, ¿no? Al final, y si tú tienes una gestión de incidencias, tienes una gestión del cambio, la gestión del cambio, si tienes, obviamente la gestión del cambio, siempre tienes que cambiar algo relacionado a tu infraestructuras, a tu software. Todo esto para que quede de alguna manera bien rastreado, tienes que tenerlo configurado en assets. Al final tú tienes que tener en assets todas esas infraestructuras, todas esas aplicaciones que tú tienes, porque al final en un cambio lo que tú haces es cambiar algo relacionado a la infraestructura, a tu software, ¿no? A esos parches de seguridad. Entonces, ¿cómo puedes relacionar una cosa con otra? Una gestión del cambio con esos activos que he comentado ahora. Pues al final tienes que tener nutrida una base de datos y que tú en esa gestión del cambio puedas hacer referencia a ello, ¿no? Pues entonces, para mí es algo que debería tener todas las empresas, una gestión de activos para poder 100% hacer una funcionalidad, en este caso, una implementación ITIL o ITSM, como queréis llamarla, y que la parte de gestión de incidencias sobre todo y la gestión del cambio sean completa, porque si no para mí no es completo. Bien, perfecto. Vale. Bueno, por último, y ya te libero, en el caso que alguien quiera seguir hablando del tema o si quiere poner en contacto con vos, ¿cuál sería el mejor medio para contactarte? Pues yo si quieres te dejo mi correo corporativo, ¿vale? Es pedro.olmo@deisel.com y si no, pues me buscáis en LinkedIn Pedro Olmo. Entonces yo encantado de responderos a lo que necesitáis, porque al final sí que es verdad que la parte de activos, pues sí que me he peleado bastante, sí que sobre todo No, la parte de Asset Discovery, si os queréis pelear la parte de Asset Discovery, pues si necesitáis cualquier cosa, por favor, porque me he peleado muchísimo, entonces antes de perder el tiempo, si queréis hablar, lo hablamos. Incluso no hemos hablado, pero también hemos hecho ya integraciones con la parte de AWS, que tú lo has comentado, ¿no? Es decir, al final mucha gente tiene toda su infraestructura en máquinas de Amazon, ¿no? Pues entonces ese discovery en Amazon también ya lo hemos realizado, es decir, ya hemos hecho esa implementación. Entonces, cualquier duda que tengáis, pues tanto por correo como por LinkedIn. bárbaro. Bueno, Vale. de mi lado entonces no queda más que agradecerte por el tiempo y
las ganas, la verdad es que se nota que hay mucho por detrás, y que te has pegado duro con Discovery y eso. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a ti, Hernán, y ya digo, cualquier cosa, estoy dispuesto a lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Pedro. Chao, chao. gracias. Muy bien, amigos, así llegamos al final de este episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas de lo que estuvimos hablando. Una vez más, agradecemos a Pedro Olmo por compartir su conocimiento y, como siempre, los invitamos a unirse a la conversación. Si tu empresa está lista para llevar su entorno al siguiente nivel, no deben contactarnos. Trabajamos con empresas de todos los tamaños y rubros, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.